Hola, bienvenidos. Renovamos una semana más acá en BTV Uruguay nuestro compromiso salud. Doctor Eduardo Bianco, ¿cómo anda, doctor? ¿Anda bien? Muy bien, muy bien. Un placer estar nuevamente contigo. Lo mismo. Es un gusto una semana más aquí en BTV Uruguay. Es un buen momento para agradecerles lo que ustedes dan del otro lado, ¿no? Retribuirnos, ya sea a través de mensajes que llegan básicamente a través del correo electrónico, la repercusión que tiene el programa que avanza ya en esto que podríamos llamar la segunda temporada, podríamos decir, de este programa que ha comenzado en el año 2013. Y la semana pasada, antes de presentar el tema de hoy, el tema fue enfermedades de la tiroides. Y ahí, particularmente yo, que no soy ni el científico ni el médico en este programa, que no es que sea una enfermedad de moda, sino que el avance en la tecnología, los avances científicos y el avance en el diagnóstico ha permitido, obviamente, que se conozcan más casos, pero eso no necesariamente indica que sea un presente con más casos. Digo, se conoce más, se maneja mejor y hay muchos casos que no son floridos desde el punto de vista clínico y el diagnóstico y tratamiento precoz de esos casos no tan floridos es fundamental, fundamentalmente en mujeres, pero también en hombres, y eso era el objetivo que nos motivó a nosotros en traer este tema a un nuevo programa de Compromiso Salud. Como siempre son temas que se presentan una vez y no es que se fueron desde ese programa para siempre. Se pueden retomar estos temas y se pueden tomar desde otros puntos de vista o sumar puntos de vista técnicos y científicos con respecto a esto. El tema central de hoy no es que toque más de cerca a la mayoría de los que nos están mirando, pero es probable que muchos se sientan identificados porque padecen esto de una manera preocupante o ya para consultar a un médico o alguna vez han tenido insomnio. Doctor. ¿Quién no ha tenido una noche de insomnio? Es algo frecuente, muy frecuente, digamos así, pero el tema es qué hacer en ese momento. Si es algo muy transitorio, si es algo que no nos perturba mucho, bien, pero ¿qué pasa si eso se repite periódicamente o se cronifica? Y bueno, allí tenemos que saber cómo prevenirlo y qué hacer en ese momento. Y nos vamos a encontrar seguramente hoy con respuestas a quienes, bueno, han tenido una consulta médica, han tenido el estudio correspondiente, quienes se hacen adictos a tomar algo sí o sí para dormir, ¿no? Son dos temas pegados. Con las consecuencias que eso puede traer, obviamente que puede incidir favorablemente, pero también negativamente. O quienes no consultan y dicen, yo me despierto 3:30, 4, agarro un libro, me pongo a mirar un programa de televisión. Me he cruzado con gente que algunos programas que yo he hecho que se repiten de madrugada y se lo veo siempre en la repetición porque me despierto, miro un rato y después sigo. Esa gente que a veces no consulta además, ¿no? Exactamente. El tema de la automedicación con psicofármacos que amerita un programa solo para eso, el abuso de psicofármacos. Lo que dice un amigo mío, gente que toma algo para dormir y algo para despertarse. Exactamente. Es algo que vamos a comenzar a plantear con nuestro invitado en el día de hoy. Bien, y con las consecuencias que eso trae para la vida diaria, ¿no? Es decir, el no tener un buen descanso y un buen reposo, digo, esto nos hace que nuestros días sean un calvario, un martirio, y con el peligro que eso significa para nuestra seguridad personal, manejemos, conduzcamos o no, y para los de los demás. Ese será el tema central de hoy. Les quiero dar las vías de comunicación. Recuerden que nuestro Twitter es @saludcompromiso, que nuestro correo electrónico es compromisosaludwi@gmail.com. Allí nos sugieren, nos preguntan, nos consultan y como decimos siempre con el doctor Eduardo Bianco, algunos de esos temas a veces configuran un programa completo con temas que no hemos tratado. Si le parece, doctor, presentamos formalmente el tema de hoy. Pasamos casi un tercio de nuestras vidas durmiendo. El sueño es una necesidad básica del organismo y tiene una función reparadora del cerebro que nos permite la supervivencia. Si se disminuye el tiempo de sueño, el cuerpo intenta recuperarlo en las noches sucesivas si le es posible. Con la edad, los patrones de sueño tienden a cambiar. A la dificultad para conciliar y o mantener el sueño se le conoce como insomnio. El 95% de la población adulta ha tenido algún episodio de insomnio transitorio en su vida.
Las formas crónicas de insomnio, aquel que dura al menos 6 meses, solo lo padecen entre el 8% y el 18% de las personas. El insomnio suele acompañarse de somnolencia diurna, baja capacidad de concentración y sensación de cansancio durante el día. Los hábitos del sueño que aprendimos desde niños pueden afectar nuestros comportamientos de sueño como adultos. Cuando repetimos estos comportamientos durante muchos años, se convierten en hábitos. Los estilos de vida, los consumos, los estados de ánimo, enfermedades y medicaciones son algunos de los factores que pueden alterar el sueño. En la actualidad, es frecuente la indicación de fármacos para su tratamiento, pero los mismos deberían limitarse a un corto plazo. El uso crónico de hipnóticos y fundamentalmente la automedicación suele ser contraproducentes. Existen técnicas no farmacológicas que pueden ayudar a las personas a conciliar el sueño. El insomnio prolongado puede tener consecuencias, alteraciones psicológicas, trastornos físicos, accidentes laborales, de tránsito, etc. Por lo que es muy importante saber cómo prevenirlo, así como fundamentalmente cómo manejarse con él si se presenta y comienza a afectar nuestra vida. Hoy, en Compromiso Salud, insomnio. Queda claro que las causas pueden ser muchas para no conciliar el sueño como es debido, pero me quedo con esa parte del informe que habla de soluciones no farmacológicas, no soluciones, sino tratamientos o intentar solucionar el tema no dependiendo de un medicamento, de un psicofármaco. El fármaco puede utilizarse cuando está indicado o en un hecho puntual, pero hay estrategias que pueden utilizarse que ayudan a conciliar y mantener el sueño si uno las utiliza adecuadamente. Y hay circunstancias, como las hemos nombrado, los consumos que pueden regularse, que pueden controlarse, y eso nos puede ayudar a conciliar más fácilmente el sueño. Veremos si en el programa de hoy los especialistas, los que saben de esto, nos van a decir con certeza cuánto es el mínimo necesario para dormir. Son 8 horas, son 7 horas, con 6 alcanza, ya 10 o 12 ya es mucho. A mencionarlo nosotros, pero vamos a preguntarle a ellos qué es lo que opinan. Obviamente. Depende de cada uno, seguramente. Como tú vas a ver, la cantidad de horas va cambiando a lo largo de la vida. Lo importante es cómo se siente uno al otro día. Hay personas que pueden requerir solo 4 o 5 horas dormir y están bien al otro día. Ese es el punto. Y hay otras personas que necesitan 7, 8 o 9 horas. Y esos están muy bien, supongo. Es una vergüenza. Depende de cada uno. Bien, hacemos una breve pausa y venimos con el desarrollo del programa. Grenca es la salud a tu alcance. Afiliate a Grenca o hacé la consulta que consideres pertinente a través del 0800 81 89, 0800 81 89, que es una línea gratuita. Grenca. Eduardo, por favor. Bien, vamos a abordar entonces el tema de hoy, insomnio. Pero para entender el insomnio tenemos que entender primero qué es el sueño normal y en qué consiste el sueño normal. En primer lugar, es un estado fisiológico, es algo normal, como acabo de decir, de autorregulación del organismo, que ha estado trabajando durante todo el día y necesita un reposo que tiene unas determinadas características. Hay un descenso de la actividad fisiológica. ¿Qué significa esto? Desciende la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, todo el metabolismo desciende mientras el cuerpo está durmiendo. Y fundamentalmente desciende nuestra capacidad de responder ante estímulos externos. Podemos estar dormidos en determinado momento y aunque haya ruido, uno no lo siente en ese momento. ¿Y cuál es la función principal o las funciones principales del sueño? En primer lugar, es una función reparadora y digamos de limpieza de sustancias o residuos biológicos que se han acumulado durante el día en la actividad
diaria a nivel cerebral y allí se limpia todo eso. Y la otra es la memoria. Ocurre en determinadas fases del sueño en donde se revisa rápidamente lo que ocurrió durante el día y eso es fundamental para la memoria a corto plazo. Por lo tanto, el sueño es una función fundamental para que nuestro cerebro durante el día funcione correctamente. Pero este sueño tiene fases y además de las fases tiene ciclos que se repiten durante la noche. Y es importante entenderlo, por eso vamos a este tape que les compartiremos con ustedes. De todas las funciones del cerebro, la que realiza cuando estamos dormidos es la más misteriosa. Pasamos más de un tercio de nuestras vidas dormidos y sabemos que si no lo hacemos nos sentimos fatal. Los sueños también forman parte del descanso. Para mucha gente dormir es una pérdida de tiempo. Sin embargo, se trata de una función muy importante. Cuando dormimos, puede parecer que no estamos haciendo nada, pero en el interior del cuerpo hay todo un mundo en movimiento. Cuando estamos dormidos, el cuerpo descansa, los músculos se relajan, el corazón se ralentiza y la respiración es pausada y rítmica. Pero el cerebro se activa. A lo largo de la vida, los millones de células que tenemos en el cerebro envían señales. Así que toda la actividad eléctrica de la cabeza se produce mediante ondas cerebrales que se utilizan como medida de la actividad general. Lo impresionante es que hay más actividad cerebral cuando estamos dormidos que cuando estamos despiertos. El sueño sigue un ciclo regular todas las noches y las ondas cerebrales siguen patrones predecibles, actúan según las etapas del sueño. La primera y la segunda fase son las más rígidas. Las ondas cerebrales son solo un poco más lentas que cuando estamos despiertos. Pero llega un punto que se repite varias veces a lo largo de una noche, durante el que se produce un cambio drástico. Es la denominada tercera fase. Cuando estamos en esa tercera fase del sueño, somos ajenos a cualquier sonido o movimiento que se produzca a nuestro alrededor. Al caer la noche, una glándula minúscula libera un somnífero natural, la melatonina. La melatonina actúa sobre el sistema nervioso y produce somnolencia. Pero mientras el cuerpo se ralentiza, el cerebro sigue activo. Todas las noches hace una puesta a punto. Las neuronas que han trabajado durante todo el día ahora caen en un sueño reparador. Las sustancias químicas limpian los subproductos de la actividad neuronal y en determinadas horas nacen neuronas nuevas. Sin este diagnóstico y estas reparaciones, el cerebro no podría actuar a pleno rendimiento. Si no dormimos, deja de trabajar bien sin importarle las consecuencias. Y el sueño, que era una de las preguntas que tú me hacías, En el bloque anterior. varía con la edad. Cuando recién nacemos, el recién nacido duerme prácticamente todo el día. A medida que pasa el tiempo, los periodos de vigilia, o sea, nuestra conexión con el mundo van aumentando progresivamente y el niño de 1 a 3 años, por ejemplo, solo duerme 1 o 2 siestas y el niño de 4 o 5 años es difícil hacerlo dormir porque están en estado de hipervigilia. Ya el adolescente comienza a tener la necesidad, o sea, el joven, el individuo joven, de colocar una siesta a veces a la mitad del día. Y en el adulto la necesidad de horas de sueño es variable, oscila entre 5 y 9 horas. Lo que sí ocurre con el anciano es que se va necesitando cada vez menos e incluso el sueño
se fragmenta. Ha dicho con insistencia usted y ha estado en algunas de las cosas que estamos viendo, para estar bien en la vigilia durante el día, para que de noche se pueda tal cosa, para que de noche se pueda tal cosa. ¿Estamos hechos para dormir de noche? Bien. Seguramente la respuesta es sí, pero como el resto de los animales seguramente. Me ha tocado trabajar de noche y en esto de estar en vigilia permanente, es decir, trabajando en medios, estar en vigilia permanente de varias horas, y la verdad que se pueden dormir 10 horas de día y no me alcanzan, y de noche duermo 4 horas y me alcanza. Es así, el cambio, es decir, la gente que tiene que trabajar de noche, para algo está el día y para algo está la noche, para algo está la luz, para algo está la oscuridad. Eso no es una cosa casual y tiene influencia en nuestro funcionamiento. La gente que suele trabajar de noche tiene problemas o puede tener problemas más frecuentemente de diversa índole. Dijimos que el sueño variaba con la edad. ¿Qué es el insomnio? Hablamos del sueño normal. Vamos al insomnio. Pero hay distintos tipos de insomnio. Uno es la dificultad para conciliar el sueño. Me acuesto y no me puedo dormir. El individuo que pasa más de 30, 45 minutos para iniciar el sueño, esa persona tiene un insomnio de la forma de inicio del sueño. Otros tienen frecuentes despertares, fácilmente se despiertan y eso también perturba el sueño. Y la última forma es la insuficiente cantidad o calidad. Duermo pocas horas o cuando me despierto no tengo la sensación de haber descansado. ¿Qué causa el hecho de sufrir insomnio en forma frecuente o fundamentalmente crónica? Y bueno, las causas, primero es las causas del insomnio y luego lo que puede generar de repercusión sobre la salud física y psíquica el insomnio. Hay problemas de salud física que generan insomnio. Si yo estoy con un resfriado, si estoy con un problema de asma, si estoy con cualquier enfermedad, muy frecuentemente me afecta el buen dormir. Pero también hay situaciones psicológicas y psiquiátricas, como vamos a ver posteriormente con nuestro experto. El estrés, la ansiedad, la depresión pueden alterar cómo dormimos. Pero no solamente eso. Nuestros estilos de vida, si vivimos un estilo de vida muy acelerado, muy, como decimos habitualmente, al mango, bueno, eso tiene una consecuencia en cómo dormimos o la dificultad que podamos tener. Pero también nuestros consumos de café, de tabaco, de mate, de bebidas cola, si las tomamos muy tarde en la noche, pueden acelerarnos. Algunos fármacos, por ejemplo, antidepresivos tomados de noche, pueden generar una dificultad para dormir. Fármacos que usamos para ayudar a la gente a dejar de fumar, que si se toman muy tarde en la noche pueden tener esta complicación. ¿Qué consecuencias genera el padecer un insomnio prolongado? Una de las situaciones rápidas es que disminuye la capacidad de concentración, nuestra memoria, y no andamos bien, no andamos con todas las pilas puestas, no podemos pensar en forma analítica y disminuye nuestra creatividad y aumenta riesgos, fundamentalmente riesgos de accidentes laborales, accidentes de tránsito. Hay alguna serie de sugerencias para dormir bien que forman lo que tú, Miguel, me decías, eso de tratamiento no farmacológico, que seguramente vamos a abordar con nuestro invitado especial. O sea, ¿qué otras cosas podemos hacer sin tomar fármacos? Y solamente para mencionar algunas: mantener un horario regular, evitar dormir durante el día. Si dormimos siesta va a ser difícil dormir en la noche. Evitar los consumos que ya hemos mencionado, tener un ambiente adecuado. Si arriba están golpeando, si están gritando, obviamente. Eso... Digo, si la ventana da una avenida muy transitada. Exactamente. No, si en casa la televisión está alta o están escuchando música muy alto. O el vecino toca la batería. También. Y bueno, hay que dormir las horas que requiera el organismo. Una cosa importante es establecer una rutina para poder dormirse. Si uno se acuesta a cualquier hora, es complejo también mantener
una forma de sueño adecuada. Y usar el dormitorio exclusivamente para ir a dormir, no a hacer otras cosas, me llevo la computadora, trabajo, porque eso a veces complica el dormir. Y una de las cosas importantes es tratar de no preocuparse por dormir. Me tengo que dormir, me tengo que dormir. Vamos a ver con nuestro experto cómo podemos manejar esta situación. Y con respecto al tratamiento del insomnio, brevemente, porque esto va a ser el núcleo principal de nuestra entrevista o nuestra charla, mejor dicho, con el experto de hoy, es que hay tres tipos, o hay dos tipos de estrategias. Las estrategias cognitivo-comportamentales, que forman parte de lo que sería lo no farmacológico, y las estrategias farmacológicas que pueden usarse en forma conjunta habitualmente. Y solamente un par de palabras con respecto al tratamiento farmacológico. Dos grandes tipos, vamos a ver si hay más, estos son los que yo encontré, los que actúan fundamentalmente sobre los receptores a las benzodiazepinas, que son los psicofármacos que más usamos en nuestro medio, que hay de distinta, y tenemos de dos tipos, los que son benzodiazepínicos, que tienen una estructura que se llama benzodiazepina, y los que actúan sobre esos receptores, pero no son benzodiazepinas. Dentro de los diazepínicos hay de acción ultracorta, de acción intermedia, de acción prolongada. Y otros que actúan sobre los receptores a la melatonina. Estos son los fundamentales. ¿Y por qué los quería nombrar? Porque estos fármacos, aquí tenemos los benzodiazepínicos y aquí los no benzodiazepínicos, que son los más modernos, por decir así, los dos aumentan el tiempo de sueño, pero los nuevos respetan más la estructura, lo que dijimos, las fases del sueño, los ciclos del sueño, la respetan más los nuevos. Por ejemplo, en los benzodiazepínicos hay una reducción del sueño en la fase donde hay los movimientos rápidos que mencionábamos en el audiovisual. Y estos no benzodiazepínicos no producirían insomnio de rebote al suprimir que aparezca el insomnio o síndrome de abstinencia cuando se usan a dosis terapéuticas. Pero esto lo vamos a abordar en profundidad con nuestro invitado, que es el experto en el tema. Y enseguida de la pausa con él entonces y con el doctor Eduardo Bianco seguimos hablando de insomnio. Ya volvemos. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Les recuerdo que Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor. Ustedes pueden conocer más en facebook.com/aliviolsport y participar en sorteos y promociones en la web. Nosotros recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport. Hay que pedirlo en la farmacia. Aliviol Sport y Chao Dolores. Nos va a acompañar en los próximos dos bloques de nuestro compromiso salud de hoy el doctor Alberto Chertok, médico psiquiatra. Doctor, bienvenido. Gracias por participar con nosotros en el programa de hoy. Bueno, un gusto acompañarlos hoy. Doctor Eduardo Bianco. Bien, doctor Chertok, este es un tema frecuente que obviamente todos los médicos tienen en su consulta casos frecuentemente por insomnio, pero como psiquiatra ustedes deben recibir un grupo especial de gente sufriendo insomnio crónico. Pero me gustaría de todas maneras su primera impresión con respecto a lo que estuvimos presentando, si quiere agregar algo o no de lo que hablamos antes de focalizarnos en algún aspecto específico del tema. Absolutamente nada. Decir que efectivamente todas las instrucciones en materia de higiene del sueño son muy remarcables. Lo de mantener una rutina de horarios adecuada, todos los cambios súbitos interfieren con el sueño normal. Lo de evitar, si es posible, el consumo de alcohol. El alcohol, curiosamente, facilita el sueño, pero genera un despertar muy precoz. Cuando desaparece el efecto, la persona se despierta muy precozmente, en forma prematura.
el alimentarse de noche en forma liviana, no comer muy pesado por la noche durante la cena, el hacer ejercicio en forma moderada, el ejercicio intenso también excita e interfiere con el sueño, en fin, el evitar excitantes, naturalmente, tú lo dijiste hoy, cafeína, el mate para muchas personas, ¿verdad? E incluso medicamentos que también mencionaron que a veces interfieren o dificultan la conciliación del sueño. Todas estas medidas normalmente se conocen, pero no siempre se tienen en cuenta. Ahora, yo diría que tal vez el primer paso, y es verdad que es un motivo de consulta muy frecuente, muchas personas se quejan de su dificultad para dormir, y uno cuando escucha, lo primero que trata de establecer es si efectivamente la persona padece de insomnio, porque a veces dicen que no duermen, y entonces cuando uno empieza a indagar los horarios, dice, doctor, sí, pero yo me duermo recién a la 1 de la mañana, ¿y a qué hora se despierta? Bueno, me despierto a las 9, a las 8, a las 10. Sí, sí, no dormí toda la noche, doctor. Claro. Y uno la ve en un estado de normalidad tal que dice... Absolutamente, pero aparte, la hora de despertarse en realidad representa 8. Hoy se decía que el sueño normal lleva entre 5 y 9 horas, y que además, a medida que avanza la edad, disminuye la necesidad de horas de sueño. De manera que a veces el problema es que el individuo no es que no duerma cantidad de horas suficientes, sino que su expectativa es dormir más, porque su rutina de acostarse, de levantarse y de trabajo, en realidad no se ajusta al escaso sueño que precisa. Entonces, allí hay que reformular a veces las expectativas del paciente. En otros casos el sueño está corrido, entonces son personas que dicen, bueno, sí, me duermo a las 3 de la mañana, pero entonces, claro, me levanto al otro día a las 10, a las 11, o me duermo una siesta, y en definitiva duerme 7, 8 horas diarias, pero el problema es que la fracciona en un horario que además no coincide con su actividad laboral o familiar. Allí también es necesario reprogramar los horarios. Yo a veces les digo, usted a las 7, 8 de la mañana levántese aunque no haya dormido, y va a ver que a la noche siguiente, y si no a la siguiente, a la otra, probablemente recupere la normalidad, porque no se puede pasar sin dormir indefinidamente. Cosa que normalmente no me... Las deudas de sueño se pagan. Se pagan en cualquier momento, pero si uno se acostumbra... Y esto ocurre normalmente cuando alguna obligación de la cual uno no puede escapar, lo obliga a uno a madrugar, haya o no haya dormido, porque uno empieza un horario nuevo en el trabajo, por ejemplo, o en la facultad para los estudiantes, y entonces tienen que levantarse aunque no hayan dormido, y al poco tiempo comienzan a dormir más temprano y se retoma un horario de sueño más normal. Por eso decía que en principio es importante establecer si existe realmente un insomnio, que a veces existe, en muchos casos es realmente un desorden emocional o psiquiátrico, pero en otros casos en realidad no es un insomnio propiamente dicho, sino que en realidad el individuo quisiera dormir de otra manera. ¿Es algo que usted ve más en la consulta hoy que otros tiempos? Porque no, le iba a decir tiempos modernos, pero Chaplin hablaba de tiempos modernos en la década del 40, así que digo, bueno, aquel personaje de Chaplin que debía dormir poco. Claro. Pero ¿se ve más en la consulta hoy o esto es igual en todos los tiempos? Yo creo que se ve como siempre. Por lo menos dentro de lo que es mi experiencia, no hay un cambio demasiado marcado en la frecuencia. Ocurre que el insomnio es un síntoma muy inespecífico, es decir, aparece en el curso de muy distintos trastornos emocionales o psiquiátricos. No es propio de ninguno en particular. Ese tipo de cosas como la fiebre o la pérdida del apetito, que en realidad no son síntomas de algo muy concreto, sino que pueden presentarse en el curso de distintas enfermedades. Entonces, también en psiquiatría ocurre que sí, el insomnio es frecuente, pero puede ser la expresión, por ejemplo, creo que hoy lo mencionamos, de un cuadro depresivo. Eso es muy importante, porque a veces uno dice, no, estoy con mucho trabajo, estoy comiendo demasiado o en muchas cosas y no puedo dormir. Pero muchas veces un trastorno de sueño puede ser un indicador de un problema psiquiátrico subyacente. Exactamente, y un indicador precoz a veces. Hoy mencionamos las depresiones, por ejemplo, que típicamente, por lo menos se decía, dan un insomnio de mantenimiento. Ese individuo concilia el sueño, pero se despierta muy precozmente. En verdad pueden dar cualquier tipo de insomnio, pero es muy común que el sujeto deprimido tenga dificultades para dormir. También es muy común que el caso opuesto, el individuo, hoy se habla mucho del trastorno bipolar, y entonces las personas afectadas de un trastorno bipolar, cuando están en fase que se llama maníaca,
que es una fase donde el sujeto está eufórico, acelerado, pasado de revoluciones, hiperactivo, como con nafta de más, le decimos a veces, bueno, tiene una mucho menor necesidad de sueño, y entonces prácticamente no duermen o duermen muy poco. Y es un caso aparentemente opuesto al de la depresión, sin embargo, la pérdida de sueño también aquí está presente. Los trastornos de ansiedad, como por ejemplo el trastorno por estrés postraumático, las personas que han tenido alguna experiencia impactante en lo emocional, que pasan un tiempo, semanas a veces, rememorando el acontecimiento y entonces les cuesta conciliar el sueño. Las personas que padecen un trastorno, por ejemplo, obsesivo-compulsivo, e incluso cuadros menos frecuentes, pero más severos, como los pacientes que cursan cuadros psicóticos, muchas veces el indicador de que se están descompensando es que empiezan a dormir mal, y a veces a deambular. Entonces uno pregunta si están tomando la medicación para su trastorno. Yo creo que vale la pena insistirlo. Es decir, una persona que tiene un problema psiquiátrico, que está compensado o aparentemente compensado, tomando la medicación, en determinado momento comienza con insomnio. Eso debería ser una cosa que a la familia, porque a veces la persona no lo tiene claro, un síntoma de alerta, entonces, de la necesidad de consultar para ver qué es lo que está pasando. Exactamente, debería alertar a la familia y ver si no aparecen otros síntomas que acompañan al insomnio y que a uno le dan la pista de que no solamente es un trastorno del sueño, sino que es la expresión de un desorden emocional que hasta ese momento estaba compensado o que no había sido diagnosticado, porque a veces cuadros depresivos que no han sido diagnosticados se descubren porque el individuo consulta por insomnio. Y entonces, durante la entrevista psiquiátrica o durante la entrevista familiar, resulta que además experimenta angustia, que además tiene la autoestima baja, que aparte tiene dificultad para disfrutar de otras cosas, una serie de síntomas propios del cuadro depresivo, de los cuales el insomnio pasa a ser uno más. ¿Por qué es importante identificar los trastornos emocionales o psiquiátricos de base? Porque en estos casos el tratamiento es el del trastorno de base. En este caso, el de la depresión, el del cuadro maníaco, si es un paciente bipolar en esa fase, que es diferente, o el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de ansiedad. No es darle algo para dormir. No es darle algo para dormir. Tratar lo que hay que tratar. Ahí está. A veces se puede acompañar hasta que haga efecto la medicación para el trastorno de base, uno puede apoyarlo con un medicamento que facilita el sueño. Pero lo más importante en estos casos, porque el sueño se regula después solo, es que el individuo reciba el tratamiento, como pasa en medicina siempre, ¿verdad? No tratamos la fiebre en forma aislada, sino que tratamos a veces el cuadro infeccioso, que es el que, aunque a veces procuremos reducir la fiebre también. De manera que por eso es importante la identificación del trastorno psiquiátrico de base y en otros casos, bueno, no, es un insomnio primario, ¿verdad? Miguel me preguntaba a mí con respecto a las personas que trabajan de noche. Sí. Yo le di una respuesta, pero doctor Chertok, ¿hay algún problema en esas personas que suelen trabajar toda su vida de noche? ¿Qué pasa a esa persona cuando se retira? ¿Es algo que le consultan a usted por ese tipo de problema o no es algo tan frecuente? A ver, si trabajan toda la vida de noche, si su horario habitual de trabajo es nocturno, normalmente, como pasa con el organismo, siempre se terminan habituando y para ellas no representa un problema más allá de la interferencia con las actividades de otras personas durante el día, porque tienen que dormir durante el día. En realidad van a contramano del mundo. Van un poco a contramano del mundo, pero lo tienen asumido y aparte ya biológicamente su organismo se adapta a ese horario del sueño. El problema sí surge cuando ocasionalmente una persona que tiene un horario habitual, bueno, debe trabajar durante la noche. Los cambios de turno, eso sí, son problemáticos. Y los viajes intercontinentales, donde a veces uno viaja a un uso horario muy diferente y entonces sí se generan problemas. Bueno, lo tienen los deportistas a veces cuando... Sí, y una cosa es a favor y otra cosa es en contra del horario. Sí. En esos casos sí, a veces es un motivo de consulta. A veces se usa la melatonina, que es que hoy fue mencionada y que efectivamente tiende a facilitar, a regular los ritmos de sueño en horarios que dependan de la luz y la oscuridad más que de la hora, ¿verdad? Entonces, para retomar, muchas veces la melatonina facilita el sueño cuando no hay luz, ¿verdad? Y el despertar cuando sí la hay. De manera que... Es muy bueno eso que está diciendo, es casi mágico. Un recurso, ¿no? Sí. Digo, dicho así parece mágico, digamos,
no es un medicamento milagroso, los que lo han usado saben que no lo es, y de hecho a veces hasta se asocia a otros productos, pero digamos, el principio es que facilita un mecanismo biológico que es el de adaptar los ritmos circadianos, los ritmos de sueño y de vigilia a las condiciones ambientales. Entonces, cuando hay cambios súbitos de un día para otro, a veces se recurre a este tipo de medicamentos. Tenemos que hacer una pausa, nos quedan muchas preguntas para después, para el próximo bloque, sobre todo cuando en realidad hay casos de insomnio que podrían, le voy a poner el adjetivo grave, es decir, o que perjudican, a ver cuáles son los perjuicios que pueden ir acarreando en esas personas que no logran conciliar el sueño y que de repente llegan como a los que son expertos o traumatólogos. Doctor, me duele la rodilla, ¿y cuánto hace? Hace como 10 años. Entonces ya no hay más cartílago, ya no hay más nada. Y entonces a veces puede pasar que al psiquiatra también lleguen de una consulta de medicina general con un trastorno que en realidad debería haber sido consultado antes. Y hay por allí también en estos tiempos en que la gente llega al médico con mucha cosa leída, entonces dice, ¿para qué está el médico, no? Ustedes estudian 6 años de escuela, 6 de liceo, 6 de facultad de medicina, más las especializaciones, y estoy frente a un tipo de 30 años y el paciente le quiere decir al médico lo que leyó. Está bárbaro lo que leíste, pero estamos frente a un profesional. Claro. Entonces, yo he leído, por ejemplo, que a veces una pequeña siesta a veces es bueno, para los que pueden. Nos está mirando mucha gente en Montevideo, mucha gente en el interior que lo tiene como un hábito. Yo soy de los que no me acuesto a sestear porque si no son las 2 de la mañana y no me dormí y después no me levanto con nada, ¿no? Uno tiene que diagnosticar lo que aparece en Google, ¿no? Lo que se encuentra en Internet. Sé que es un problema para ustedes los médicos, porque se están enfrentando... A veces sí, como todo. ¿Por qué? En otros casos la persona tiene información que es valiosa. Que obvio. Pero a veces sí, se enganchan o con información recogida en Internet en forma muy amplia, que no se aplica a su caso particular, o con, y acá podemos llegar hasta el problema de la automedicación, o con medicamentos. Pero eso lo vamos a abordar en el próximo bloque. Lo vemos en el próximo bloque. Como siempre decimos, obviamente, como la dinamita de Alfred Nobel se puede usar para ayudar a los mineros o para matar gente. Internet también, hay que ver qué es lo que leemos, cuál es la fuente, y obviamente los profesionales, por suerte, todavía no lo sustituye Internet. Hacemos una pausa y ya venimos. Muy bueno. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Presenta Óptica Ariel, 18 de julio 1385, frente a la Intendencia. Estamos hablando hoy de trastornos del sueño, podríamos decir, doctor Eduardo Bianco. Exactamente. Y nos está acompañando en esta última parte del programa el doctor y médico psiquiatra Alberto Chertok. Vamos a continuar con lo que habíamos finalizado en el bloque anterior. Pero se me ocurre, doctor Chertok, preguntarle entre el caso del huevo y la gallina, porque los pacientes psiquiátricos pueden tener como primer síntoma o síntoma de alerta, como dijimos, el insomnio. Pero ¿qué pasa en esos individuos que aparentemente no tienen problemas psiquiátricos y su estilo de vida, sus hábitos de consumo, los llevan a una forma en la cual no descansan lo que el cuerpo necesita? ¿Es posible que ese tipo de situaciones pueda desencadenar algún trastorno psicológico, psiquiátrico en esa persona? Bueno, efectivamente, como pasa muchas veces en medicina y en psiquiatría no es la excepción, la causalidad no es tan lineal, a veces es circular. Hoy decíamos, por ejemplo, que la depresión puede expresarse por un trastorno del sueño, pero también es verdad que el insomnio crónico puede generar o facilitar el desarrollo de un cuadro depresivo. El insomnio, incluso el primario, puede generar un estado de irritabilidad o de fastidio, de ansiedad durante el día que genere conflictos interpersonales o conflictos de pareja o dificultades a nivel laboral. Entonces, el insomnio en sí mismo, aunque no sea originalmente causado por un trastorno psiquiátrico, puede sí desencadenar otras dificultades secundarias que a su vez después pueden mantener el insomnio. Entonces entramos en ese círculo que muchas veces se ve. De manera que efectivamente es así. Luego
naturalmente el escaso descanso, digamos, o la ausencia de un descanso reparador disminuye naturalmente en muchos casos la inmunidad y puede contribuir por lo menos a presentar otro tipo de trastornos, ya no psiquiátricos necesariamente, pero por lo menos psicosomáticos, eso es así. Perfecto. Ya entrando en el tema de tratamiento, es decir, cómo ayudar a las personas que tienen un problema de sueño. Ya, doctor, usted lo dijo, primero, si hay un problema psiquiátrico hay que tratarlo en ese contexto y pueden usarse fármacos que los vamos a trabajar. Hablamos de lo que se llama, los médicos llamamos la higiene del sueño, o sea, las cosas que deberíamos hacer para facilitar el dormir mejor. Pero yo aprendí en SOAMO, en la Sociedad Uruguaya de Análisis y Modificación de la Conducta, algunas estrategias que a mí me han servido en lo personal para cuando estoy muy acelerado poder dormir. Por ejemplo, tratar de pensar o poner mi mente en alguna cosa determinada, porque estoy en un lugar o en algún paisaje, para tratar de quebrar todos los pensamientos que están en mi cabeza en ese momento y no me permiten dormir. ¿Hay algunas técnicas parecidas o qué es lo que puede hacer la persona que no tiene un problema importante pero no puede dormirse? Bueno, efectivamente, las técnicas de relajación muscular, desde el momento en que tienden a disminuir el nivel de ansiedad, de tensión, de nerviosismo, facilitan el sueño, y las técnicas de relajación muscular que se pueden aprender y se pueden poner en práctica al acostarse directamente, se acompañan también de procedimientos de relax, digamos, emocional, donde pueden integrarse la contemplación de escenas sedantes y de otro tipo de imágenes que para esa persona sean adecuadas. Concentrarse en la respiración, en la forma en que uno respira. Claro, que además lo acerca a algunas técnicas de meditación, incluso orientales, ¿verdad? El ser conscientes de la inhalación y de la exhalación. En las técnicas de relajación, además, la respiración se integra porque durante la fase de exhalación, de expiración, cuando se suelta el aire, naturalmente el cuerpo se afloja, se relaja, se suelta. Pensemos, por ejemplo, cuando estamos cansados y nos sentamos, en el momento de soltar el aire, como que nos desplomamos sobre el sillón, y entonces aprender a centrarse en el momento en que se suelta el aire, aprender a aflojar los músculos en ese momento, a tener una respiración rítmica y acompasada, eventualmente incluir, como usted decía hoy, alguna imagen o alguna escena que ayuda, pueden facilitar y normalmente facilitan la conciliación del sueño. Son técnicas que se preparan en el consultorio en general, adecuadas a ese sujeto en particular, y que a veces se acompañan incluso de un cassette. En otra época, hoy en día en formato digital, las personas se llevan a veces grabadas las instrucciones, pero es mejor cuando las hacen por sí mismos y no dependen de una ayuda externa, aunque sea la voz del terapeuta. Lo que sí habría que mencionar a propósito de estas técnicas y otras similares, porque hay una gran variedad, incluso hay sonidos especiales de la naturaleza que se oyen como forma de conciliar el sueño, ¿verdad? Lo que habría que sí mencionar es que el dormir, el acto de dormir, es un poco paradojal. Cuando uno se propone casi obsesivamente conciliar el sueño, es cuando más le cuesta. Entonces, este tipo de técnicas y de procedimientos, si se hacen con el propósito de relajarse, de distenderse, de suprimir las tensiones, de dejar un poco la mente exenta de algunas preocupaciones, en ese caso sirven. Ahora, si uno lo hace con el exclusivo propósito de dormir, entonces se está proponiendo conciliar el sueño y ello normalmente dificulta la conciliación. Esto nos trae de la mano algunos aspectos que al pasar mencionamos. Hay algunos rasgos de carácter y de personalidad que interfieren con el sueño. Y uno de ellos, lo menciono porque viene al caso, es la necesidad de control. Las personas muy necesitadas de controlar los acontecimientos, de tener todo previsto y bajo control, de tener todas las respuestas. Entre otras cosas, pretenden controlar su ritmo de sueño. Y a tal punto, y además se autoobservan permanentemente, dormí de tal hora a tal hora, no pude, esta noche sí, aquella no, ¿qué hice? Ese tipo de actitud, estando demasiado pendientes del dormir, precisamente altera el sueño, que es un dejar hacer, debería darse naturalmente. Uno no puede dormir a la fuerza, que es lo que a veces de algún modo tratan de hacer.
Además, este tipo de personas con un temperamento controlador, previsor, a veces con rasgos obsesivos, también cuando se acuestan por la noche pretenden tener planificado todo el día siguiente. Entonces es el momento en que empiezan a darle vuelta a sus problemas para ver cómo los van a manejar, qué va a ocurrir en tal escenario o en tal otro, y esa propia necesidad... Ya me enloquecí de vivir así, además. Sí, sí. Yo planifico, pero eso ni ya me enloquecí. No es extremo, no es extremo. A ver, estamos hablando de rasgos de personalidad normal. Está bien, es una caricatura para que se entienda. Exacto. Pero hay gente así, obviamente. En alguna medida todos, y además dependiendo de los momentos que estemos atravesando, porque a veces hay problemas reales muy importantes. Sí, que nos caminan por arriba, Exacto. obviamente. Y pero una digamos, cosa es cada persona, además. Pero si nuestro estilo es, independientemente de que tengamos problemas serios, estar siempre planificando todo al extremo, a veces durante la noche nos aplicamos a obtener ese tipo de planificación tan rígida y estricta que también nos preocupamos excesivamente. De manera que dentro de esa planificación estricta que hay que suprimir, a veces hay que tener cuidado porque uno le proporciona este tipo de técnicas y procedimientos a una persona con este perfil y después la usa y está pendiente de si la técnica le sirve o no le sirve y al final no duerme porque está preocupada por el efecto de la técnica. Y si lo llevo de nuevo a donde lo quería llevar el doctor Eduardo Bianco, es decir, etapa donde ya hay que usar fármacos o psicofármacos. Sí. Y entonces allí tenemos un amplio menú, digamos, de posibilidades. Hoy mencionábamos que si hay un trastorno de base, debemos tratar el trastorno de base, por ejemplo, con antidepresivos o con otro tipo de medicamentos. Si es un cuadro de ansiedad permanente, hay medicamentos contra la ansiedad, algunos benzodiazepínicos y otros no, como los nuevos antiepilépticos, como por ejemplo la pregabalina, que se usa durante el día. ¿Por qué? Porque cuando uno controla este tipo de trastornos emocionales diurnos, luego es más fácil conciliar el sueño nocturno. Pero digamos que es necesario utilizar un medicamento para dormir específicamente. Bien. Y allí puedo seguir un poco, un poco el esquema que se hizo al comienzo del programa. Están las clásicas benzodiazepinas, que todos conocemos, como el diazepam, como el alprazolam, en fin, como el clonazepam, que se usan mucho. Las benzodiazepinas que se usan para tratar la ansiedad también se pueden utilizar y facilitan la conciliación del sueño. Pero tienen, cuando se toman a dosis altas y durante lapsos prolongados, algunos efectos secundarios, como el efecto de rebote, que implica que al suprimirlas uno después no duerme tan bien, o pueden de alguna manera interferir con la fijación de los recuerdos, entonces pueden dar problemas. O duermen bien y cómo es su estado de vigilia después, con semejante fármaco. Dependiendo de la vida media. Porque usted dijo dosis altas, ¿no? Sí. Pero depende de la vida, más bien que la dosis depende de la duración de la acción. Entonces hay benzodiazepinas que tienen una duración prolongada. Entonces, claro, por un lado, esto les permite al sujeto dormir toda la noche y no despertarse temprano, pero también se levantan al otro día con la resaca. Un poco, claro, con esa resaca de esa somnolencia que se va disipando paulatinamente. En cambio, las benzodiazepinas que tienen vida corta, si bien no brindan un sueño demasiado prolongado, dan un mejor despertar, ¿verdad? Eso es así. De todas maneras, hay fármacos actualmente que son hipnóticos, que han superado bastante la clásica benzodiazepina y que dan una mejor arquitectura del sueño. Esto fue mencionado hoy y es efectivamente así, se respetan las fases del sueño, de manera que el sueño es más natural y por ende más reparador. No pueden interrumpirse sin que ello implique que uno empieza a dormir mal necesariamente, no afectan la memoria, no dan trastornos cognitivos al otro día, de manera que hay medicamentos que son hipnóticos y que pueden utilizarse a veces de preferencia, en muchos casos, a las benzodiazepinas. Si el individuo cursa un trastorno de ansiedad tratado con benzodiazepinas, probablemente las mantengamos, pero si no es así y es exclusivamente un insomnio, muchas veces utilizamos algunos de estos medicamentos que también tienen sus efectos secundarios. Sí, pero hemos llegado al final del programa con una buena noticia, ¿no? Es decir, el avance de la investigación lleva a que si hay un medicamento que respeta las fases del sueño, que se puede dejar de depender de él de manera más fácil. Sí, yo agregaría un detalle que me parece en todo caso importante. Todos estos medicamentos, incluso estos que mencionamos, son capaces de generar acostumbramiento. Exacto. Y yo siempre digo, este acostumbramiento, esta adicción, que a veces es psicológica incluso, se produce cuando el individuo lo toma por las dudas. Cuando yo le pregunto a un paciente, ¿toma? Sí, tomo para dormir. Y si no lo toma, no sé, yo por las dudas lo tomo desde hace meses. Bueno, el por las dudas hace que uno no sepa si lo necesita o no. De manera que los medicamentos para dormir, durante lapsos breves y
en la medida en que resultan necesarios. Puede ser que yo hoy de noche esté, como se dice habitualmente, como el 2 de oro, capaz que allí lo tomo, pero capaz que mañana estoy muy cansado y de repente, en vez de tomar uno, tomo medio o no tomo ninguno. Y esa flexibilidad en la dosis permite que uno no dependa tanto del medicamento y que uno empiece a saber si efectivamente lo necesita o no. Ese es un tema al cual lo vamos a invitar, el uso y el abuso de psicofármacos en la consulta, pero también en Uruguay. Con mucho gusto. Bien. Después le vamos a preguntar al doctor, después que termine el programa, si un psiquiatra, cuando viene un medicamento nuevo, no estoy hablando del Prozac, aquel auge que hubo en los 90 en Estados Unidos, pero si me voy a tomar uno de estos a ver cuál es el efecto que realmente le hace al paciente. Gracias, doctor Chertoff. Con mucho gusto. Y gracias a ustedes, gracias, doctor Eduardo Bianco. Gracias a ti, Miguel. Lo invito para la semana que viene. Y al igual que ustedes, que pasen bien.